Bueno, gente, buenas noches y bienvenidos a otra emisión de la temporada 2025 de Será Injusticia. Gracias por todo el apoyo. Como siempre les digo, síganos en las redes, Será_Injusticia. Síganos en Canal 22 Web en YouTube. Sigan apoyando el proyecto, que bueno, seguimos grabando y dándoles información valiosa. Hoy vamos a tener un programa un poco técnico. Tenemos como invitado una estrella en las pericias. Sí. El perito ingeniero mecánico Marcelo Navarro. Buenas noches y gracias por venir, Marcelo. No, gracias a ustedes por la invitación al programa. Gracias a ustedes por estar. Bueno, y bueno, como siempre, ya más que invitado es parte del panel, mi padre, Hugo Enrique Vilar. Gracias, Imanol. Y bueno, con un tema importante, ¿no? Como son las pericias en los juicios de accidentes automovilísticos. Exactamente. Y como estábamos hablando un poco afuera, en el entretiempo, digamos, la cantidad de accidentes de tránsito que hay en la Argentina y tiende a no mejorar. Sí, bueno, más que nada hablamos un poco con Marce, queríamos traerle yo lo que te comentaba Marce, porque la gente no está muy interiorizada en el tema pericial y mucho no se sabe de estos temas, entonces quería llevarle al público, ¿viste? Para que conozca bien un poco el mundo de las pericias. Sí, ¿no? Gracias por la invitación, la verdad que por suerte, hablando con otros colegas que tienen mucho más edad que yo pertenezco a una asociación de peritos, me dicen, bueno, hace en el año 80, 70, hablar de perito era como algo raro. Claro. Decían, un astronauta creo que era más fácil, pero bueno, cual. Por suerte hoy las películas, viste, así policiales, dicen, bueno, ¿qué hace un perito? O, por ejemplo, si vos tenés un accidente de tránsito, automáticamente va el perito de la aseguradora. Claro. A peritarte el auto. Bueno, entonces la gente, por suerte, tiene un poco más de conocimiento, aparte con los fallos judiciales que tenemos. Pero la idea de hoy es hablar un poco del mundo del perito, que a veces nosotros trabajamos mucho en el laboratorio, cerrados, ¿no? O a veces en el campo, y no es tan conocido algunos detalles de nuestra labor cotidiana, ¿no? De hecho, me estabas comentando vos, Marce, que es como que tenés muy poco contacto con las partes, ¿no? Vos tenés contacto con los abogados, en realidad. Por eso es como que no se conoce mucho la labor, que es muy importante como auxiliar de justicia a los peritos. Es muy importante la labor, hay que destacar, ¿no? Ese trabajo, que no es muy conocido, ¿no? Sí, la verdad, si no es por las teles, así las películas, no se sabe. No sabemos. Nosotros sí trabajamos, los peritos oficiales trabajan no solo, sino un cuerpo, en realidad no se trabaja, porque la realidad los peritos, la accidentología es una carrera multidisciplinaria, no es solamente sobre mecánica, sobre automotriz, sino también tenemos la parte psicológica, por ejemplo, qué pasa con la alcoholemia, por ejemplo. Entonces trabajamos también con acción psicomotriz y otras cuestiones psicológicas. Y bueno, y también con la parte forense médica, con el tema de las lesiones. Bueno. Exactamente. Entonces, en realidad es un grupo que generalmente forma un cuerpo interdisciplinario que no trabaja solo el perito. Exactamente. Generalmente, por eso están las asesorías periciales en los departamentos judiciales y también en otras fuerzas, por ejemplo en la policía, gendarmería, ¿no? Tienen su cuerpo de peritos. Correcto. Sí, y también vale aclarar que los peritos
no solamente son los oficiales los que determinan en Claro. el juicio el juez, sino que las partes pueden tener sus peritos de Claro, parte, a ¿no? su vez, Ahí distingamos, perdóname, esto que quería aclarar, distinguime. Igual, primero vamos a la parte más general. Vos decime, porque la gente mucho no sabe, cuál es el rol que desempeña un perito y cuáles son las funciones, porque esto mucho no se sabe. Comentame Claro. un poco en términos generales, hablando de pericia, Claro. porque le comento, perdón, esto solo, le comento a la gente. Las pericias pueden abarcar, como decía bien Marcelo, temas médicos, hay peritos médicos, hay peritos en accidentología o en vialidad, perito psicólogo, ¿no? O sea, el rol de los peritos en general, ¿cuál sería Sí. en términos generales? claro, lo establece bien el Código Procesal. Perfecto. Es un profesional que entiende en una cierta área, es especialista en eso, y para mí tiene la función de es un auxiliar de la Ahí justicia, va. es brindarle, por ejemplo, la asesoría pericial es un cuerpo donde asesora al juez o al Exactamente, ahí fiscal va. en todo lo que tenga que ver con la parte técnica, no en la parte legal. Claro, la parte claro. técnica sobre un caso particular. El perito aporta su conocimiento técnico para que el juez pueda enmarcarlo, ¿no? Y resolver una cuestión Claro, de derecho, ¿no? de derecho. Pero Vos le das, también- en base a los hechos, vos le das tu conocimiento técnico. Un conocimiento técnico, es Ahí está. aclarar algunas dudas que tenga la persona Exactamente. que va a dictaminar sobre un hecho. Exactamente. Como dijo acá el compadre, existen, no solamente el perito puede trabajar una parte judicial, sino extrajudicialmente. Claro, claro. Por ejemplo, tenemos los peritos de la compañía de seguro, por ejemplo, Claro. que dijimos antes, o por ejemplo, antes de empezar un juicio, tenemos la parte conciliatoria. Claro. Entonces a veces me consultan colegas, ustedes, abogados, sobre, bueno, a ver, explícame cómo fue el accidente, eso vamos a hablar Claro, hoy, claro. porque al ver un hecho vial, generalmente es un hecho traumático. Exactamente. Y la gente que participa en un accidente no sabe bien cómo fue el accidente. O a veces lo que hace el cerebro, nuestro organismo, es muy sabio y borra a veces la parte traumática. Claro. Entonces la persona se le hacen lagunas, ¿no?, sobre el hecho o a veces imagina cosas que no ocurrieron. Claro. Entonces está bueno contratar peritos para en redacción de la demanda, por ejemplo. Entonces después vamos a hablar sobre ese tema, pero tener una solidez, ¿no?, de cómo fue el accidente. Ahora, obviamente que va a tener más solidez si uno tiene un conocimiento, como en este caso, contrata un perito de parte, sería en este caso, y tiene un Claro. conocimiento más técnico. Ahí diferenciame qué viene el perito oficial y Claro, el tenemos- perito de parte. hay- Diferenciame porque Los por ahí la peritos, gente no lo En sabe. realidad nosotros conocemos todos peritos, Claro, pero en claro. realidad el Código de Procedimiento establece en la legislación nuestra 3 tipos de peritos. Bien. Tenemos perito oficial, que todos son especialistas en un tema, ¿no?, Sí, como sí. dijimos antes. Ya Pero sea unos médico, psicólogo. dependen de un ente del Estado, perito va. oficial. Bien. Por ejemplo, tenés la asesoría pericial, tenés los peritos de gendarmería, los peritos Perfecto. bomberos, por ejemplo, Perfecto. de prefectura. Entonces, depende de un ente oficial. Después tenemos los peritos de oficio, o comúnmente llamados de lista. Por ejemplo, yo Bien. soy perito de lista, por ejemplo, porque nos anotamos todos los años en las cámaras correspondientes Sí, sí. entonces somos sorteados. Por ejemplo, a ver, un perito, por ejemplo, a veces salta, ¿no?, sobre, no sé, una evaluación de una obra de arte. Claro. En un litigio. Y entonces no van a tener un perito para determinar cuánto vale el valor de una obra de arte. Claro. O si es verdadera o es Ahí va. falsificada. Entonces lo que se hace, se llama a estos peritos que no pertenecen a un ente estatal, pero prestan servicio Claro. al Estado. Entonces, resuelva ese tema. Que en este caso, y aclaremos, es una opinión, el perito oficial y el perito de oficio que decís vos, es una opinión objetiva. Se supone que no beneficia a ninguna de las partes. No, Tiene no, que no, ser no. una opinión técnica objetiva. De los tres son Sí, objetivos. sí, está. Los Perfecto. 3 peritos tendría que ser objetiva. Claro. Y un tercer tendrían perito. que ser concordantes también. Claro, bueno. Muchas veces. La A gente veces cree la que, bueno, realidad no, eso en empieza la teoría, el por tema eso. del perito con las partes. Por Claro, eso- que el perito tiene que basarse en fundamentos Sí, sí, científicos claro. y no en opiniones y bueno, Ahí y ahí se mezcla un poco. Y después tenemos una tercera parte que es el perito de parte, Ahí va. Eso es que interesante. la diferencia de los otros dos es que los otros dos, la parte no interviene en la elección del perito.
Uno es a través del sistema ulpiano o el juez dice, bueno, se hace por asesoría pericial o que intervenga el perito de tal fuerza. En esta parte no, en esta parte la parte sí interviene en la elección del perito. Los cargos de honorario están a cargo de la parte. De la parte que lo contrata, claro. Y la gran diferencia entre los dos peritos anteriores es que el perito debe y debe salir del expediente. Eso es muy importante. ¿Y por qué los otros no pueden salir del expediente? No porque no sepan y no puedan, sino por su condición procesal no los permite. Eso es muy importante. Porque a veces, ahora vamos a hablar un poco mejor del labor del perito accidentológico. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es una reconstrucción del accidente. Para hacer una reconstrucción es como decir, bueno, yo veo cosas y hay que ir como una película para atrás. Cuando yo voy para atrás y voy relacionando objetos, elementos de prueba, hay partes que yo llevo armando un rompecabezas y me están faltando piezas. Claro. Y me ha pasado un montón de pericias de parte que faltan. Entonces, el perito oficial debe hacer con los elementos que se le aportan. Por eso es tan importante aportar los elementos de prueba. Vale. Y lo que no tiene va a decir, no los tengo, no lo puedo dictaminar. Vale. Ahí es donde interviene el perito de parte y se aportan. Dice, bueno, ¿qué elementos? Eso se hace durante la labor pericial con los peritos oficiales, que uno aporta los elementos de prueba. Dice, por ejemplo, por ejemplo, me ha pasado un montón de que el motociclista en un accidente de moto fallece. Bueno, la persona usaba casco o no usaba casco, bueno, hay que ver la autopsia. Claro. O hay que ver informes médicos. Entonces se hace una interrupción, se pide por fiscalía los informes médicos, la epicrisis, historia clínica, para ver si las lesiones indicarían si la persona usaba o no casco. Claro, si son concordantes con los hechos que plantea una de las partes, ¿no? Claro. Acá también me parece importante destacar que por ahí el perito de parte, como que un actor lo contrata como para cotejar un poco que el perito oficial no diga cosas, no se vaya, ¿no? Y diga otras cosas que no corresponden, ¿no? Claro, es como más que nada para control, ¿no? De cotejo técnico, ¿no? Muy buena tu acotación, porque a veces pasa que yo doy charlas muchos y hablando con colegas me dicen, a veces el perito como que la pericia salió, pero no salió como esperamos. Claro. Y me ha pasado que, hablando con colegas de Poder Judicial, ¿no? Colegas de peritos oficiales, que los llaman después, al fiscal llama al perito, ¿no? Y dice, mirá, explícame esto. A ver, lo que pasa es, como yo siempre explico, está pasando la película, nosotros llegamos en la mitad de la película, obvio. Y en realidad el perito no sabe el objeto de la pericia. No se sabe lo que está investigando el fiscal. Entonces, a veces me ha pasado, dice, no, lo que se quiere demostrar es determinar si el vehículo, por ejemplo, iba en contramano o no. La velocidad no nos importa. Claro. Nos importa si la persona usaba casco o no. Son cosas puntuales que a veces el perito no sabe porque no está dentro del proceso de investigación. Forma parte del proceso, pero no está desde el momento uno que dice, bueno, la investigación se tiende para tal lado. Sí. El perito no decide nada, él nada más da elementos técnicos para que entre las partes se peleen entre las partes y el juez decida. El perito en realidad responde... Y el perito se tiene que atener, esto, corregime si está así, se tiene que atener a los puntos periciales que establecen en la demanda, en la contestación de demanda, o en el caso de la denuncia penal, lo que establezca la defensa y la acusación, ¿no? Claro. No puede irse para puntos que no están establecidos. Lógicamente, si no se estaría excediendo de su labor pericial. Eso es importante. Y qué importante es la pericia previa para nosotros los abogados cuando tenemos un caso, porque siempre los clientes plantean que tienen razón. Justamente. Y muchas veces nosotros tomamos casos que después vemos, si no tenemos un perito de parte que nos asesore previamente y antes de iniciar un juicio, ¿no? Que digan, mira, este accidente ocurrió así, no es como dice el cliente que venía despacio, no es como dice el cliente que lo vio, no lo vio. Sí, que venía circulando por la derecha, por la izquierda. Por la derecha, por la izquierda. Entonces, al tener una pericia también nos sirve para decirle al cliente, mira, este caso
es Sí. complicado, no es complicado. Tenés que llevarlo, a veces me contratan como de parte, antes del juicio, cuando decir, Claro, bueno, claro. ¿para dónde dirijo las preguntas Ahí está, al eso es perito importante. para que me responda lo que quiere? También. Ahí tiene una carta muy importante ustedes. Exactamente. A veces yo comparo el perito con los testigos. Claro. A ver, un testigo, él te va a decir lo que vio, lo percibió, Lo que a percibió través de con sus sus sentidos. El perito te lo va a decir a través de sus conocimientos técnicos. Ahí va. Pero él no va a sacar una conclusión del accidente. No es que No. va a determinar No. responsabilidades y nada. Él te va a decir lo que fue. Entonces, es muy importante a veces tener al perito para que te diga cómo fue realmente las cosas y qué cosas se pueden demostrar y qué no. Claro. Porque ese es también ¿Y cómo otro encaminar tema. una demanda? Es como iniciar una demanda a ciegas o iniciar una demanda con un conocimiento certero. Porque vos, al no tener el conocimiento técnico, nosotros los abogados, obviamente sabemos de determinadas cosas por experiencia, pero el conocimiento técnico, temas médicos, temas psicológicos, temas de vialidad, como es tu caso, no somos expertos en ese tema, si bien tenemos un conocimiento general, pero por eso es muy importante, previo a la demanda, esto se lo decimos siempre a todos los clientes, que por ahí tienen que invertir un poco más de plata y tener un conocimiento técnico certero previo a iniciar la demanda, porque te diría que los puntos de pericia es lo más importante de la Claro, demanda. después tenés otro recurso, que es el pedido de explicaciones, Claro. pero justamente el pedido de explicaciones es justamente que el perito a veces son cosas muy técnicas, muy complicadas, entonces requieren conocimiento técnico, entonces bueno, aparte preguntan a ver que lo exprese un poco más banalmente, más Sí, sí. para que la gente pueda el entender. lenguaje para los legos. Más, digamos. más claro, más popular. Pero no es para poner puntos nuevos. No, obvio. Porque la otra parte te lo va a impugnar directamente, obvio. te va a decir, si vos no preguntaste, por ejemplo, la prioridad de paso, Exactamente. y te dormiste y diciendo, a ver, que era fundamental para determinar responsabilidades, o quién iba a velocidad, o quién chocó a quién, Sí, uno no puede modificar. después no lo vas a ponerlo en... Como es un grande por ahí, riesgo. por ahí la gente no lo sabe, pero uno cuando inicia un reclamo, tiene que determinar, en el inicio tiene que determinar todos los hechos, el derecho y los puntos periciales en este caso. Después no lo puede ir modificando en el transcurrir del proceso penal, porque si no sería una vulneración del derecho de defensa de la otra parte. Claro. Entonces por eso es muy importante la labor previa del perito de parte, que te diga, mirá, vos tenés que ir por acá, tenés que preguntar esto y esto. Y ya tenés una demanda completa antes, o sea, iniciar una demanda completa, porque después no la vas a poder modificar. Eso es muy importante. Es muy importante. Y también qué elementos de prueba poner. Exactamente. Porque después no vas a poder, la gente dice, bueno, después pongo Después, esto. claro, después gancho sumo acá. testigos, te dicen, o después no, ya no, la oportunidad procesal ¿qué ya elemento? pasó. Por ejemplo, es importantísimo, por ejemplo, un accidente de auto, Claro. que le esté la chapa, que Claro. esté fotografía del vehículo, ¿no? Y que esté una chapa patente. Exactamente, lo que estamos Porque si comentando. no, después sí. el perito te va a rechazar. Vos me mostrás, sí, el costado la del prueba auto. esa argumental que vas a poner, Sí. se te va a caer. O también, por ejemplo, el presupuesto de reparación que ustedes Eso es pongan importante, sí. tiene que estar membretado, por ejemplo. Tiene que decir qué taller lo realiza. Obvio, Teléfono, tal cual. dirección. Si no, usted va a poner un presupuesto válido. de taller, que también fue un taller, pero no va a tener validez después en el juicio. Exactamente. Lo mismo con las lesiones, lo mismo. Si vos no acreditás las lesiones... Crisis. Claro. O videofilmaciones, por ejemplo, a veces cree la gente que las filmaciones solamente de la vía pública, y eso es muy importante, que si usted tiene un accidente y hay cámaras municipales, no tiene que ir directamente a la municipalidad, tiene que ir por fiscalía. Claro, en la causa penal. Y tiene que pedirlo, en un mes se borran. Entonces Claro, el abogado hay que moverse. Eso es medio que se pide con medida cautelar eso, ¿no? Porque Claro, es algo rápido que si no se borra. Porque se lo tiene que pedir por fiscalía, por seguridad pública, justamente por Sí, eso, sí. por privacidad de la gente, por eso no es por otro tema, y se pide por fiscalía, que a su vez él va a pedir un informe a monitoreo para que acerquen las filmaciones. Pero también sirven las vecinales, por ejemplo. Exactamente. La de una casa, de un comercio, que también se aportan. Se puede Se aportar. aportan muchas, te digo. Hoy se ven muchos autos con cámaras propias, ¿no? Con Eso iba a preguntar. cámara. ¿Sirven las Atrás. cámaras las Sí, dentro de los autos? Sí, sirve. Sí, sí, sí.
Bien. Bueno. La verdad que... Por más que no esté, porque yo entiendo que no están certificadas, tiene fecha ahora, eso igual es un elemento más de prueba, Es digamos. un elemento más de prueba. Muy buena ocultación que no está certificada, igual que las fotos. A veces ponen fotos y no están certificadas. Yo tengo más de 1000 causas, una sola me llegó con certificada. Claro, no, generalmente no están. Generalmente no están certificadas. Es porque este es un vehículo muy caro, en un camión, y bueno, y querían constatar efectivamente la parte que estaba dañado, entonces certificó la foto. Pero generalmente los choques así cotidianos no. Claro, siempre y cuando estén en consonancia con los restantes elementos de prueba, puede llegar a servir, más allá de que por estén o no ejemplo, piden certificados. a veces prueba informática sobre el video. Bueno, para ver si pasa como, viste, con la película de Chaplin, viste, que pasa más rápido. Claro, entonces uno los adelanta a los cuadros, entonces parece que el vehículo va más rápido. En realidad no va más rápido. Bueno, está bien. también en prueba informática, en accidente de tránsito, sí, en los celulares, por ejemplo. A ver si la persona está usando o no el celular. Es importante. En el momento de... El tema de la ubicación de Google. La ubicación, ¿sirve? por ejemplo, se usa mucho, estoy usando mucha tecnología, por ejemplo. No, obvio. Porque uno puede decir que iba por un camino, que chocó en tal lugar y resulta que el Google Maps te dice que es otro camino, iba por ¿no? otro lado, cambia totalmente el panorama. Nosotros tuvimos un caso con cámaras particulares de autos, en donde dos automóviles, uno da marcha atrás y lo choca en la parte delantera. Claro, bueno. El coche que estaba atrás, que fue chocado, tenía la filmación del auto que lo embiste dando marcha atrás, ¿no? La compañía de seguro, tanto de uno y del otro, decía que el embistente era uno porque tenía el golpe adelante. Gracias que el coche tenía la filmación, mostró la filmación y la compañía de seguro, obviamente, justo, siniestro, mirá, justo teníamos el punto que estábamos hablando, desmitificar un poco que la sola ubicación de los daños en el rodado te determina quién es el culpable o no. En este caso, uno diría, genéricamente hablando, diría, me embistió el que estaba atrás, porque tiene en la trompa el daño, ¿no? Desmitificame un poco eso. Sí. No es automático. Claro, como yo te dije recién, el trabajo del perito no es solamente... es interdisciplinario y abarca mucho. Pasa muy común lo que vos decís, son los fraudes a las compañías de seguro, y hay un montón. Es más, me ofrecieron una vez una compañía de seguro para determinar si era fraude o no. Mirá. Sí, digamos ahí. Se saca también muy fácil, porque si uno frena, el vehículo tiende a ir hacia abajo, mirá. Entonces la altura que le pega al guardabarro delantero, al del otro vehículo, tiene que estar superior. Entonces este estaba frenado. Hay formas de determinar, pero hay que ver toda la película. No es solamente con... A veces uno dice, con una sola foto, por ejemplo, yo por eso te dije, lo importante son los elementos de prueba al principio, porque la pericia es importantísima, es importante, pero no es la única elemento de prueba. Hay otros elementos que también son importantes, como los testimoniales, como los testigos, la fotografía, las filmaciones. Ustedes tienen varios recursos. Entre uno está las pericias. Las pericias. Pero hay que ver todo. No es que solamente... hoy generalmente, como decíamos vos recién, tengo un pacto de frente, ya está, sos culpable. No es automático. No es automático. O tengo choque atrás, por ejemplo, a veces hay un mito que dice que si el choque de costado lo tenés del parante hacia adelante, sos responsable, si sos del parante para atrás, no sos. Claro. Yo ese mito lo conozco y me lo han dicho millones de veces. Según la prioridad de Y yo le voy a decir, tráemelo donde esté escrito, que yo lo voy a tener en consideración. Claro, no. Ningún juez lo va a tener en cuenta, no se tiene en cuenta el parante, por ejemplo. Si la ley de tránsito, quien vino por la derecha, respecto a la velocidad, si paró si el accidente fue en la senda peatonal o en mitad de la calle, eso sí está. Pero el mito ese de que si el parante, no. Claro. Es un Ahora mito... también difiere muchas veces los modos, ¿no? Porque, por ejemplo, en Capital, yo sé que los que vienen por avenida tienen prioridad de paso por lo que viene por la calle, pero en provincia es derecha o izquierda, no importa si es avenida o si es cosa. Eso también es muy importante,
Otra cosa que la gente a veces no sabe, que comúnmente ustedes son abogados, sí. A mí me llevó tiempo entenderlo. La prioridad en la rotonda. Las rotondas, por ejemplo. Nadie la respeta, ¿no? Nadie la respeta. O sea, te ponen la trompa para entrar en la rotonda y vos tenés que frenar. Sí, es así. Y eso es educación vial, ¿no? Es educación vial. Y estamos en un país donde primeramente viene la multa, la fotomulta, que enseñarle a los chicos que empiezan a manejar, los jóvenes de 18, las prioridades, los carteles, si bien hacen la pruebita, cuando sacan el pero cuando salen a la calle, ellos piensan que tiene que estar primero y adelante de todo, ¿no? Sí. Nos estaba comentando afuera. Para hacer un comentario de esa parte, que así no se pierde el hilo. Yo creo que la educación vial, uno se enseña en los colegios, yo tengo nenas también, hijos, y las señales de tránsito, ¿no? Pero las señales es un capítulo dentro de la ley de tránsito. Exactamente. Yo creo que la parte de educación vial tiene que implementarse como la parte de ambiental, que viene de años. A mí me tocó, mis padres, cuando yo fui a mi casa y era chiquito, digo, 10 años, digo, papi, hay que poner 2 tachos de basuras en la cocina, uno para papeles y otro para comida y húmedo. Claro, mi viejo me sacó, dijo, ¿qué estás haciendo? Me dijo. Bueno, de a poquito, eso llevó años, llevó casi 30 años, no fue un día para el otro, empezaron los chicos, las generaciones de a poquito, con la educación vial. El respeto hacia el otro, que uno a veces, si bien eso a veces pasa en los juicios, si bien uno tiene derecho a pasar, por ejemplo, semáforo en verde, pero no te obliga a pasar. Claro. Eso es otra cosa. Y yo tengo un semáforo en verde, digo, no, yo pasé porque el semáforo estaba en verde. Está bien, tenías derecho por la prioridad de paso, por la derecha. Pero eso no te obliga a vos a generar un accidente, que es otra cosa. Porque hemos dado muchos juicios vuelta con que si la persona esta, que venía en vehículo, una moto o en una bicicleta, y venía una ambulancia, un vehículo de emergencia, vos a tu velocidad no lo frenaba. Y el accidente pasa de ser inevitable, de evitable a inevitable. Esa palabra que vos decís es muy importante porque eso es lo que va a determinar las pericias mecánicas en penal. Generalmente nosotros estamos hablando estoy yendo por las ramas, ¿no? Pero es importante es importante. Que vos vas a ver que los seguros hablan de siniestro y todos hablamos de accidente. Claro. Una vez hablando con un colega tuyo que es de abogado, le dije accidente y me miró mal. Se lo repetí y me miró como diciendo, ¿vos qué estás hablando? Claro, a la tercera me dijo, no, pará, ¿vos estás hablando en serio o no? Y yo, ¿pero qué me estás hablando? Para mí accidente, siniestro, no, me dice. Y a mí me explicó, una cosa es siniestro, que es decir que el accidente pudo ser evitable, es decir, si yo respetaba la ley de tránsito en cuanto a velocidad, el semáforo, el accidente no ocurría. En cambio, un accidente es algo inevitable. Por ejemplo, que se me caiga un árbol, algo que que hace una mancha de aceite en la ruta, en la vía, en la calle, y yo patino y colisiono contra un árbol o contra una casa. Eso es un accidente. Eso es muy importante que lo determine para determinar si el juez va a juicio oral o no la causa. Mirá qué importante, un mero término te condiciona toda una causa. En la causa penal te va a determinar si el juicio va a juicio oral o no, va a archivo. Porque te determina responsabilidad penal o no, porque si era inevitable no hay responsabilidad penal. No hay responsabilidad. Pero volviendo al tema de educación. Yo creo que tiene que ser progresivo la educación, tiene que empezar de los chicos a respetar y es muy importante. Y aparte, como ustedes saben, nosotros vivimos en un país federal y hay una ley federal de tránsito. Pero cada provincia, cada municipio tiene su legislación a su vez. Su código. Su código. Yo cuando empecé con esto, yo no sabía, la verdad, yo soy sincero, digo, ley nacional y punto. Es como la Constitución y después cada uno, así me explicó un abogado una vez, dijo, acá tenés la Constitución, pero después tenés cada normativa
Y entonces hay que ver si la prioridad, si el accidente ocurrió en provincia, Buenos Aires, o en otras provincias, o si ocurrió en capital. Por ejemplo, en provincia no hay jerarquía entre calle y avenida, y en capital sí, por ejemplo. Por eso te Entonces, igual ahora me dijeron colegas míos que va a cambiar la ley de tránsito de vuelta. La ley de tránsito que la vigente es la de 95, Claro. cambió mucho. que antes teníamos la 11430, ahora cambió, y ahora dentro de poco parece que van a cambiar de vuelta la ley de tránsito. Justo estábamos hablando de este tema, que en Capital Federal ponen bicisendas, hay bicicenda doble mano, hay metrobús y hay auto, entonces te cambia un poco el tránsito. Lógicamente, sí. Entonces hay que amoldarse un poco. Y motos. Y motos. Por ejemplo, Y a veces la moto van por la parte de la bicicenda, entonces es todo un tema. Es la jungla básicamente, ¿no sabes? A ver, eso es lo que hace un complejo también al tema pericial, accidentológico. Y a su vez, la responsabilidad desde el que anda en bicicleta, que por ahí tiene una bicisenda en una paralela, pero anda en la avenida, que no Claro, es bicisenda. esa es otra. Bueno, eso habría que... Y después hay también que tuvimos un caso de los cartoneros, que andan con sus carros que ya son anchos, con unas ruedas de auto, y andan con una tracción a sangre, que está prohibida la tracción a sangre en la ciudad. Bueno, pasó que un automovilista atropelló al cartonero. Y el cartonero le hace juicio y le quiere cosas, cuando no ninguna de las leyes de tránsito tenía el carro, y a su vez andaba con la tracción a sangre, ¿no? Que son los casos de la jurisprudencia, y que fue determinante, y que obviamente tuvo que también sin seguro, sin luz reglamentaria, sin ocupación de la calzada, sin ningún tipo de derecho, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Claro, lo que pasa es que a veces uno, me ha pasado en el juicio profesional, que uno dice la víctima es la inocente. Claro. Y a veces hay responsabilidad compartida. Bueno, yo no digo que la importante. Víctima sea la culpable. Bueno, tampoco tenemos hay que analizar todo. Tenemos el caso típico del automovilista que arrastró a un ciclista en una autopista donde está prohibido el ciclista, y lo llevó hasta el peaje, y evidentemente hoy se ven muchos ciclistas en las autopistas, estando totalmente prohibidas. Ahí la culpa, ¿quién es? ¿Del ciclista, de las autopistas que no lo sacan? Claro. Cuando ocurre lo que se llama un siniestro, porque evidentemente... Claro, porque la autopista también es responsable, porque no puede permitir el ingreso del ciclista. Por eso digo, es muy complejo y hay que ver todo el panorama. Por eso te dije que las pericias son interdisciplinarias, no es solamente... ver ubicación de los daños nada más de un vehículo. Sí, y también la educación, ¿no? Porque nuestros padres nos enseñaron que para cruzar la calle teníamos que dar prioridad a los autos. Cuidado hijo, que no venga un auto, déjalo pasar. Y en realidad la ley es distinta, porque el peatón, el vehículo de mayor porte tiene que velar por la seguridad del menor porte, eso lo dice la ley de tránsito. Entonces, si veo un ciclista y yo voy en un auto, debo dejar pasar al ciclista por respeto a la ley de tránsito. Igual que al peatón, ¿no? O peatón. Muchas veces los peatones no reconocen que ellos tienen la prioridad en la senda peatonal, sin semáforo, ¿no? Porque muchas veces uno quiere cruzar y vienen los autos, no para ninguno. Donde en toda América normalmente se respeta la prioridad del peatón, ¿no? Excepto en Argentina, que el auto acelera. Porque inclusive uno va a cruzar y está a mitad de cuadra y el auto te acelera para no dejarte cruzar, como que él tiene derecho a no respetar, ¿no? No digamos cuando prende el semáforo en verde y uno está sobre la senda peatonal y se encuentra que le vienen 5 o 6 coches encima. Bueno, ahí aplica lo que decía Marcelo, o sea, que esté en verde significa que vos tenés derecho a pasar, pero si hay un peatón en el medio de la calle no podés pasar por arriba. Esperá que pase y después continúa la marcha. Claro. Inclusive personas mayores, los peatones tienen prioridad, inclusive si está alcoholizado. Inclusive si va con chicos, si va con bebés. El problema también es que somos medios intolerantes al manejar, entonces vos tenés un semáforo en verde, estás esperando y ya te empiezan a tocar bocina a la fila atrás. Entonces tenés un problemita que ya viene... Y tenés al colectivo, al camión,
tenés a todo el mundo, no vayas a frenar porque... Claro, me parece que es un problema que, por eso, como decía vos, es de Es educación. El problema de educación que tenemos para mí hoy en día es educación. Hay que empezar con los chicos. El primero, el respeto, ¿no? Como dijiste vos, los padres nos han enseñado a nosotros. Y empezar a hacer educación vial. Me ha pasado mucho que en accidentes, por ejemplo, que se paran en una autovía, se rompe el auto y se para. Bueno, y viene otro de atrás y lo choca, es común. En cadena. ¿De quién es el responsable? ¿Que viene de atrás y lo choca? ¿O el vehículo que está detenido, mal detenido? Que la autopista no llegó, tardó como 2 horas en ir a recoger el vehículo, que puso en riesgo la autopista. Por ejemplo, yo conozco, tuve varios accidentes de autopista y hay cámaras, tiene autopistas, para ver si el tránsito fluye. Si no fluye, empiezan a investigar y detectan rápidamente, antes de que vos llames a la autopista que estás parado, que sos un riesgo, que te saque. Y después están los mirones. Los mirones que en el accidente detienen kilómetros y kilómetros porque van mirando al sacando fotos con el celular o hablando con el celular. Hoy en día hablar con el celular parece ser una norma en la conducción, ¿no? Sí, porque yo creo que a veces, como decimos empezando, la gente cree que un accidente de tránsito solamente son daños materiales. Mi experiencia da eso, y que no tienen noción o idea de que esto tiene también consecuencias legales y serias legales. No es, a ver, que me dicen, no, es un guardabarro, un capó y ya está, lo arreglo. No, pará, vos podés ir en cana, porque eso es homicidio y agravado. No son cosas así, cosas meras, así detalles. No, obvio, es un poquito más profundo de lo que la gente que cree que dice, bueno, paso un poquito rápido, dejo, no pasa el peatón, no pasa nada. Claro, le paso por adelante, le paso por atrás. Animales en las autopistas. Animales en las autopistas. No, yo saqué el caballo a pastar en los bordes porque le corta el pasto y se me escapó. Y ahí no aparece ningún dueño del caballo. Ni las autopistas tampoco responden, ¿no? ¿Cuántas veces está saliendo en los que es Panamericana, que es un caos, ha quedado chica y bueno, lo único que se cobra es el tema del peaje, ¿no? Sí, lo único que se gana con el peaje alguna. Claro, no a la atención del tráfico ni a la velocidad. Como venimos diciendo, la mantención de la vía, porque la vía tiene que estar, hay una norma que dice cómo tiene que ser mantenida la vía, sin pozos, no se tiene que inundar, por ejemplo. No, como venimos diciendo, mera recaudación, tanto multa como peaje. No se preocupan por la prevención, que es lo más importante, me parece. Por el cuidado, cuántas veces pasan los accidentes y ni se enteran, ¿no? Las autopistas. Sí. Pero comentame, Marce, quería profundizar un poco concretamente en la pericia mecánica. Comentame vos a ver qué puntos o cómo determinás vos la ocurrencia de un hecho. Claro. Profundizame un poquito ahí. Bueno, punto, porque a veces la pericia mecánica, como dijimos nosotros, está entendida a veces que se ubica solamente en la ubicación de los daños de los vehículos, ¿no? Que si rompió el guardabarro, por ejemplo, un auto, ¿no? Algo simple, ¿no? Si el guardabarro, si fue el capó, si fue la óptica. Sí, uno de los puntos es determinar la ubicación de los daños, pero también el sentido de la deformación, el grado de deformación de los daños, que nosotros también nos va a dar la velocidad, por ejemplo, a que venía el vehículo. Porque nosotros lo que hacemos es, a través de todos los datos que tenemos, nosotros tenemos que entrelazarlos, ¿no? Vincularlos, y eso, por ejemplo, decía que a veces pasa con el perito de oficial que no los puede porque le faltan elementos, está bien. Por eso la importancia de la documental que ustedes aportan, porque después hay que interrelacionarlo y llegar a una conclusión. Es decir, determinar lo que nosotros decimos, la mecánica del accidente, cómo fue el accidente. Es decir, una reconstrucción del accidente. Este vehículo venía por esta calle, este vehículo venía por acá y colisionaron. Eso es lo que generalmente, si hay una videofilmación, nos facilita la parte de reconstrucción del accidente. Pero después tenemos, ahí no termina el labor del perito.
Ahí recién comienza, como siendo, ahí empezamos a ver qué pasó. Porque después lo que nosotros decimos es ¿por qué ocurrió el accidente? No solamente cómo ocurrió, sino el por qué, que es lo más importante. Vos tenés que responder el cómo y el por qué. El por qué, porque en el por qué se va a soltar las responsabilidades. ¿Por qué ocurrió? Porque uno venía a mayor velocidad, la ley, el otro a alta velocidad, uno iba alcoholizado. Ahí está. Vos determinás las causales, está bien. Y por eso, perdóname, me entrelazo con esto, por eso es muy importante el perito de parte antes de iniciar una demanda, porque ahí vos vas a determinar, mirá, el cómo y el por qué. ¿El por qué? Es importante. Y te va a decir el abogado, mirá, aportá tales pruebas, porque si no el perito no lo va a poder demostrar lo que vos querés demostrar. No estoy diciendo que el accidente no fue así. Sí. No lo va a poder demostrar. A veces me pasa, mirá, esto no puede demostrar. Tratar de demostrarlo con un testigo, por ejemplo. Claro, o tratar de poner otra prueba que reemplace este punto, porque el perito no es mago. No, obvio. Vos das, por eso es como veníamos diciendo, vos sos un auxiliar de la justicia objetivo, vos das tu conocimiento técnico para que después un abogado pueda encaminarle un reclamo a la parte, claro. En este caso a la víctima. Luego va a decir los participantes que participaron y en el evento, porque a veces pasa que hay vehículos que no tienen daño y participaron. Claro. Entonces dicen, empezó a encerrarlo, vino para acá y se fue para allá. Importante. Este no tiene nada que ver. Este hizo una maniobra totalmente reglamentaria, un sobrepase, para no evitar que choque con este se fue a la mano contraria y se produjo el accidente. ¿La causa cuál fue? O los que están estacionados en doble fila. O doble fila. Venís, te tenés que abrir y invadís el carril. Claro, derecho, el tipo invadió. Y el otro que viene te choca, bueno, pero... Y en ese caso, ¿cómo determina? ¿Filmaciones? ¿Filmaciones de los domos? Por ejemplo, se determina que el vehículo del otro estaba obstruyendo y él abrió, por ejemplo. Se abrió, invadió carriles sin tener... Le decíamos al principio, la ubicación no da responsabilidades. No, como veníamos ¿Quién participó? El grado de responsabilidad que tienen cada uno, muchas cosas más que da la pericia. Pero lo que las pericias no determinamos son responsabilidades. Claro. Eso a veces se confunde con grado de participación, quién chocó a quién es el investiente y quién es el investido, con responsabilidades. No, las responsabilidades lo va a tomar la persona que haga una evaluación de todos los elementos. Puede ser, no se lo puedo evaluar, no porque el perito no quiera, sino porque tiene los elementos acotados. Sí. Para poder responder eso. Por eso vos... Y lo va a dar solamente de una posición y no toda. Sí. El perito, como venimos diciendo siempre, muchas veces, te digo porque nos ha pasado en juicios, tanto en el fuero civil como en el fuero inclusive laboral, de accidentes de trabajo, que los peritos muchas veces se extralimitan en sus facultades y quieren determinar o no, o ya directamente te dicen no hay responsabilidad. Por eso, el perito tiene que ser objetivo y darte un panorama. El que decide es el juez, no es el perito. Eso es importante destacar. Eso es importantísimo. Porque los peritos muchas veces se extralimitan en sus facultades. El perito no es juez. El perito es un auxiliar de la justicia. El juez es el que decide el caso. Esto es importante destacar. No. Porque justamente lo que nos pasa es que muchos peritos trabajan para las RT, ¿no? Hay que decirlo. Entonces, benefician, quieren tirar para el lado de las RT, pero no. O para la compañía de seguro, donde siempre tratan de llevar a vos. O en el caso de los accidentes en civil, para la compañía de seguro. Entonces, es importante, que nos ha pasado mucho. Por eso es importante la pericia de parte, claro, para resguardarse y tener en pleno conocimiento de cómo preguntar y cómo llevar la pericia, ¿no? Exactamente. Claro. A veces me ha pasado, y como perito de parte, y vos decís que tenemos el 90%, no digo el 100% porque es el 99%, que tenemos discusiones diferentes con el perito. Y me decís, pero ¿cómo puede ser? Una vez dando charlas en los colegios de abogados me ha pasado, que dice, ¿cómo un perito puede decir una cosa y el otro dice otra cosa? No sé si le han pasado, pero es común, me pasa el 90%. Y a veces, yo lo pongo un poco más de otro tema, es que cuando uno va al dentista, ¿no? Y le dice, tengo una carie.
Entonces uno va a un dentista y dice, mira, acá hay que sacar la carie, hay que hacer un tratamiento de conducto. Voy a otro y me dice, no, acá hay que sacarse el diente directamente, hay que poner perno y corona, me dice. Y el otro me dice, no, acá se raspa un poquito y le pongo una masilla y ya está. Un arreglo así, bueno, que tire y listo. Los tres tienen razón. Los tres dan opciones totalmente dispersas al mismo hecho. En la pericia pasa exactamente lo mismo. Generalmente nosotros lo que sacamos es la mecánica accidentológica más probable. Ahí está. Eso es que nosotros vemos. Es decir, ¿cómo fue el hecho lo más probable? Pero eso no indica que sea la única. Exactamente. Hay otras probables. Si vos decís, si es la única, bueno, está bien, te creo. Por ejemplo, una filmación. O la conjetura que podemos sacar de la filmación, vos podés tener una opinión y yo puedo tener otra opinión. Por ejemplo, a veces el perito dice, no, veo ahí la cámara, no, pero también tenés la perspectiva, que no la está considerando. Claro. Entonces un elemento más lejos pasa a más lento que un vehículo que está más cerca. Claro. Entonces empieza mirá, eso yo no lo vi, para mí pasa a toda la misma velocidad, porque todos los cuadros, no, un elemento va para atrás. Entonces es importante intervenir con peritos, no mecánicos, sino de todas las áreas, porque en todos los tipos a veces tenemos al mismo hecho visiones diferentes. Por eso es importante justamente lo que venimos diciendo, que las partes, los actores establezcan perito de parte, porque vos podés contrastar otra opinión de un colega, de otro perito, porque no puede no ser la única visión o el único... me ha pasado pero un montón de veces que voy a juicio orales y después debato con el perito. Claro, uno dice una cosa, otro dice otra. Hacemos careo, que dicen, ponemos exactamente. Porque uno expone uno y después pone el otro, ¿no? Como los testigos. Pero a veces cuando ya el juez quiere una solución a un tema puntual, se llama careo, es decir, los ponen los dos y los pregunta a los dos. Y cada uno fundamenta sus hechos, dice, mirá, para mí esto es así, así, así. Y el otro va a poner y después el juez va a decir cuál de los dos... ¿A quién le cree más? Digamos. Sí, su conclusión, que no sea, poco se le da la correcta, no sé. No, obvio. Pero es importante determinar, porque como venimos diciendo, y repito esto, en el tema del fuero laboral, las RT, hay veces que los peritos dicen cosas bastante descabelladas y fuera de los hechos. Entonces uno tiene que ver los antecedentes. Resulta que indagando un poco uno ve que el perito da conferencia para determinada RT, es contratado y trabaja para determinada RT. Entonces hay que saber, diferenciar. Una cosa es una opinión, por eso digo, el perito tiene que dar una opinión objetiva, no tiene que estar vinculado con ninguna de las partes, en principio. Excepto el perito de parte que lo contrata una parte, pero más allá de que lo contrate una parte, no puede decir cualquier cosa el perito. Tampoco tiene que dar una opinión objetiva. No puede decir B cuando es A. Tiene que tener un hilo conductor, digamos. Eso es lo importante de destacar, ¿no? Y es complicado. A veces, te digo, a veces los peritos lo hacemos y de forma inconsciente. Bueno, eso es otro. Porque a veces uno tiene su opinión. Obvio, sí. Y bueno, a veces no tiene que volcar su opinión en algo. Por eso. Pero bueno, somos humanos y tenemos, pero bueno. Sí. Lo importante es siempre dar una visión, técnica, objetiva. De los hechos, ¿no? Y eso está en el pedido de explicaciones, justamente tiene un recurso. Por ejemplo, me ha pasado que una pericia en provincia de Buenos Aires la manden a La Plata para que el pericial de La Plata haga una revisión de la pericia para determinar si el perito como decís vos, se extralimitó. En el momento se desvió de su labor pericial, por ejemplo. Y viene La Plata y hace una revisión de la pericia. Pasa. Te digo que no es algo descabellado. O sea, cada parte tiene sus herramientas procesales como para determinar y encauzar los hechos. Claro, porque aparte, en este caso, te digo, llegamos a un pedido de explicación y el perito se había emperrado que el accidente era así, así. Y le dijimos, no, mirá. Y el perito está bien, tiene su fundamento, no es que el perito está equivocado. No digo que el perito se fundamento en algo. Entonces, nosotros le pedimos al juez que vaya a otra dependencia que la revise. Y que diga, bueno... ¿confirma o no confirma? ¿Confirma o no confirma lo del perito? Como que hay un superior. Tienen varios recursos. Como si fuera una apelación.
A ver, para terminar, Marce, diferenciame un poco lo que es la pericia en el fuero penal y en el fuero civil, porque varía un poquito. Comentame un poco la diferenciación. Lamentablemente, dice, sí, hay que hacer dos pericias. Bien. Porque uno dice, un error común es que hay una pericia ya en penal, sirven para el civil. Importante. No eso. sirve. Importante. Hay que pedir otra pericia. ¿Por qué no sirve si estamos hablando del mismo hecho y estamos hablando del mismo caso? Porque el objetivo de la pericia es distinta. Es como decíamos al principio, el perito no dice lo que quiere, eso es un as que tiene usted bajo el brazo, Sí. muy importante. Entonces, las preguntas que si ustedes le hacen a los peritos son distintas. Exactamente. El objeto de cada juicio es distinto. En el fuero penal es determinar la responsabilidad penal de una persona. Determinar qué ocurrió, cómo ocurrió Claro, ahí está. y por qué ocurrió. Y los puntos periciales van a ir eso, determinados a ese objetivo. ese que objetivo. no siempre, o sea, puede ser que algunos te sirvan, pero no te va a servir para la parte civil, Después, que determinar si paga o no la parte emitente. El penal se determina cómo ocurrió, el por qué, como dijimos, y quién participaron. Exactamente. Determina quién participaron, el grado de responsabilidad que tuvo cada uno, que eso no tiene que ver con una cosa de responsabilidad y otra es, que dijimos... Sí, la responsabilidad penal, por un lado. Claro, responsabilidad, si uno respetó la ley de tránsito, el otro no, si uno respetó, por ejemplo, la prioridad de paso, el otro no, las velocidades, Sí. ¿no? Ahí, para terminar, culpabilidad. Exactamente. Una cosa es responsabilidades y otra es culpabilidad. Exactamente. En el civil se hace exactamente lo mismo, se busca cómo ocurrió, el por qué ocurrió, responsabilidades, pero también se le agrega otros puntos de pericia, porque el objeto es reparación económica. Ahí está. Entonces, a vos, uno de los puntos que a vos que aparecen siempre, y que es bueno preguntarlo, es determinar si la mecánica que dice, porque vos tenés que demostrar, la civil vos tenés que demostrar todo lo que vos pusiste en la demanda. Sí. Es decir, la mecánica que me decís vos en la demanda, si puede considerar como factible. ¿Entendés? Si fue así. Otro, por ejemplo, es la reparación del vehículo, por ejemplo, que en penal no tenés. Obvio. Que determine, por ejemplo, si el presupuesto de reparación es acorde o si vos querés que el perito haga un nuevo presupuesto, por ejemplo. O el tiempo que va a tardar ¿Qué en tiempo repararlo. el chapista, Lucro el mano de cesante, obra, Desvalorización. Daño del demonización del vehículo, Desvalorización. porque un vehículo chocado no es igual que un vehículo Obvio, nuevo. no sinistrado, el mercado baja. A veces los valores de reparación es más caro que el valor del auto. A veces tenés destrucción total, a veces decir sí, pero muchas veces dice si el valor de reparación supera el 80% del valor del automóvil. del auto, entonces ya se considera destrucción total. Entonces, bueno, que en penal eso no tenemos, por ejemplo. O por ejemplo las lesiones, si las lesiones, por ejemplo, vos vas en el accidente también vas a ver daños materiales y lesiones. Si las lesiones ahí hay una línea muy delgada entre el perito médico y el perito accidental. Bueno, sí. ¿No? El perito médico te va a decir, por ejemplo, si la persona esta tiene fractura de brazo, por ejemplo, ¿no? Y una incapacidad de tanto. Te da un porcentaje de Está incapacidad el perito. Perfecto. Médico. Pero eso cuando la pelota no se cayó de la moto. Claro, está bien. Eso el perito médico no lo sabe. Por eso, obvio. El perito accidentónico te va a decir, no, mirá, se cayó de este lado, se golpeó el brazo Sí, acá. Y Las lesiones en la son moto. concordantes. Después el perito va a decir, mirá, tiene el grado de incapacidad sobre las lesiones. ¿Entendés? Sí. Eso a veces es un tema... Como venimos diciendo, todos los elementos probatorios tienen que estar en consonancia, ¿no? Si el choque es de una manera, me caí del lado derecho y después resulta que tengo una fractura en El lado derecho izquierdo, me dice el médico. No se condice con los hechos. Y Por los, eso, Claro. y los testigos también. Y los testigos Sí, los dicen, testigos también tienen que por decir. eso, todo tiene que ir en un hilo lógico, por eso es Claro. importante la labor pericial. Y obviamente el perito médico va a decir una cosa, el perito mecánico va a decir otra, y todo el hilo tiene que seguir para determinar que el hecho ocurrió como dice el actor en su demanda, ¿no? Exactamente. Ahí está el punto. Sí. Y decime una cosa que no me quiero olvidar, que ya este sí es el punto final. Dame un top de puntos que no pueden faltar en una pericia. No sé si querés un top 5, un top 3. Sí. Puntos que no pueden faltar en una pericia. Que no pueden faltar.
Es muy difícil porque cada accidente es muy particular. Es como decirle a un testigo qué cosas preguntar, hay que ver el accidente. Pero básicamente estos partes es muy importante. ¿Quién chocó a quién? ¿Quién fue el agente activo y quién fue el pasivo? Bien. Es muy importante para determinar, si bien no te da una responsabilidad, pero si este impactó, es decir, nosotros decimos que impactó el otro vehículo, es decir, perdió el dominio del vehículo. Exactamente. Y eso sí está penado por el registro en la ley de tránsito. Uno tiene que tener siempre el dominio del vehículo. ¿Quién impactó? ¿Quién fue accidente pasivo? Hay uno que embistió y uno que fue embestido. Ya eso hay que determinarlo. Claro, ¿quién impactó a quién? Por ejemplo, los costos de reparación, el tema del tiempo, de evaluación venal, es importante. De valorización, un punto importante. Y después si alguno de los dos se infringió la ley de tránsito, si respetó la ley, si por ejemplo, ¿qué pasaría si hubiera respetado la ley de tránsito de la derecha, si el accidente hubiera ocurrido o no? Sí. La hipótesis, haga la hipótesis el perito de que sí, de ese sentido. Esas son cosas, cosas básicas para un accidente de tránsito que no pueden faltar. Bueno, y como perlita, Argentina es uno de los primeros países en accidentes de tránsito o siniestros de tránsito, ¿no? Con unas 10.200 muertes por año, ¿no? Que eso hay que bajarlo. Obviamente no lo vamos a bajar con las fotomultas, porque la intención recaudatoria de cada municipio, de cada provincia, no está pensando en la educación vial y en bajar esas cifras que son alarmantes, ¿no? Lo vemos en la cantidad de gente que queda lesionada, la gente que pierde brazos, que pierde piernas, que queda inútil, paralizada, ¿no? Y eso es lo más importante. Y en eso tenemos que aportar todos, tanto los peritos en su trabajo, los abogados y sobre todo en las autoridades de tránsito de cada provincia, de tratar de bajar esa cifra, ¿no? Por ahí ese es el mensaje más importante. Y que nunca, cuando nos subimos a un auto, nunca vamos a llegar primero, siempre vamos a llegar a tiempo, ya sea tarde o temprano, pero el tema es llegar, ¿no? Sí. Vemos y nos contaba vos que la mayoría de los accidentes de tránsito hay con gente joven. La gente de nuestra edad, que somos joven, un poquito más joven más, somos más prudentes, tenemos más experiencia, hemos tenido quien a veces nos embiste, o hemos pasado por una etapa en que no queremos pasar al otro y estar adelante, porque en una ciudad con tantos semáforos y con tantos cruces, nunca adelantamos tanto, nunca ganamos tanto tiempo, ¿no? El tema es llegar ileso y poder volver a casa, ¿no? Creo que ese es el mensaje principal en lo que es algo tan horrible que está pasando como son los accidentes de tránsito. Sí. Sí, bueno, está la madre del dolor, están haciendo la verdad un trabajo fabuloso en ese sentido, concientizando, ¿viste? Cuando vos vas por la calle y ves esa estrella amarilla también. Se está trabajando mucho, por ejemplo, ahora se bajó la ley a 0 de alcoholemia, antes era 0,5, se bajó a 0,0. Se están haciendo cosas, pero uno quiere que sea más rápido, pero como dijimos como en principio, para mí tiene que ser como el tema de ambiental, educación ambiental, que es de a poquito, pasos pequeños pero sostenidos en el tiempo, tratando porque es la primera causa de muerte de menores, como dice acá tu padre, el menor de 18 años. Sí, menor. Es un tema muy serio. Uno lo ve acá de la parte jurídica y pero también tenemos la parte social. La parte humana, social. Social. En los gastos, otro día me enteré, los gastos que tiene el Estado, en ambulancia, en médico, en hospitales. Es grandísima la plata que se destina, lamentablemente, no, pero se puede dedicar a otra cosa porque hay accidente de tránsito. Sí. Así que bueno, dejamos ese mensaje para finalizar el programa. Marce, decinos tus redes, así, decinos la conferencia que hacés, porque es importante, las clases que das, porque vos me dijiste que estabas dando clases en el Colegio de Abogados. Sí. Si querés tu Instagram, tus redes.
Bueno, sí, yo me dedico a dar charlas de este tipo, así tanto hace como 10 años, tanto jurídica como también en la parte de prevención, que es muy importante, en un colegio de abogados o lugares que me inviten. Para contactarme el mío es por Facebook o Instagram, Perito Mecánico. Perito Mecánico, bueno, Y ahí lo pueden contactar para pericia de partes, como pericia de o partes, consultas. Lo contactan por ahí. Por ahí, y bueno. ¿Y charlas? ¿Ahora vas a tener alguna charla próximamente o todavía no tenés nada programado? No, Bueno, nada, por suerte. Cuando des alguna charla nos avisás te que... llamo y sí, la última que di fue en La Plata a fin de año. Espectacular. Después voy a dar seguramente acá en el Colegio de Abogados de Capital, Perfecto. mitad de año, pero bueno. Perfecto, sí. listo. Bueno, cualquier cosa lo contactan a Marcelo, profesional espectacular. Laburamos con él en un caso penal que absolvieron al imputado. Es importante la labor de Marcelo, pericial de parte, así que es muy importante el laburo que está haciendo. Así que bueno, gente, muchas gracias por venir, Marce. No, Estás invitado, favor. las puertas están abiertas. Bueno, Cuando gracias a quieras, ustedes por la invitación. tenemos muchos temas para hablar de estos temas, así que tenemos tela para cortar, así que estás invitado para otro programa. Bueno, gracias. Para el próximo estás invitado. Y esperemos traer algunos récords menores de accidentes de tránsito Claro. de la República Sí, podemos Argentina. hablar de casos así puntuales, La próxima mediáticos. nos que- traes casos, algunas perlitas que tengas. Algunas nos traes perlitas. algunas cosas. Bueno, Así muchas que- gracias a ustedes, la verdad que un honor. Bueno. Pasé Bueno, muy chicos. lindo el tiempo. Muchas Bueno. gracias. Bueno, muchas gracias, gente. Buenas noches. Síganos en las redes, ya saben. Chau. Hasta el próximo programa.